Muy buenos días Venezuela y muy buenos días también para todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla Aristides Abarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con las noticias más importantes del día de hoy, 27 de abril del año 2021. Bien, y tenemos en Crónicas 24 la primera noticia: aumentan a 6 los muertos en naufragios de migrantes entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Las autoridades de Venezuela reportaron este lunes 4 nuevos fallecidos en el reciente naufragio de una embarcación con migrantes que se dirigía a Trinidad y Tobago, elevando a 6 el saldo de muertes de ese suceso ocurrido hace 3 días. Abro comillas, hasta el momento lamentablemente tenemos 6 occisos, 4 de sexo femenino y 2 de sexo masculino, dijo la gobernadora del estado del Tamacuro, Liseta Hernández, en una declaración a medios locales. Las autoridades no han cesado las labores de búsqueda en costas venezolanas, apuntó Hernández, desde que naufragara el viernes una embarcación que partió de este estado rumbo a Trinidad a unos 100 kilómetros de distancia. Bien, las autoridades no han precisado el total de personas que iban a bordo de la embarcación accidentada. Bien, dura noticia sigue el éxodo de venezolanos, en este caso desde el estado del Tamacuro hacia la isla de Trinidad y Tobago. Bien, en más noticias tenemos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirma bajas en enfrentamientos en Apure. Han confirmado bajas en enfrentamientos en Apure. La noticia dice que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB, luego en nuevos combates contra grupos irregulares armados colombianos al oeste de La Victoria, municipio Páez del estado Apure, lograron destruir instalaciones temporales que pretendían ser usadas por estas organizaciones criminales y terroristas para sus actividades delictivas. El dispositivo ejecutado forma parte de la Operación Escudo Bolivariano 2021 que inició el pasado 21 de marzo, informó el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López mediante un comunicado. Asimismo dio a conocer que en la operación fueron capturados varios ciudadanos que están aportando valiosa información de cara a las próximas acciones, dijo Padrino López. En otro ámbito, pero de esta información, Padrino López lamentó el fallecimiento de algunos efectivos. 2 efectivos de la FAN, según fuentes extraoficiales, así como otros que resultaron heridos, quienes reciben la debida atención médica en una red sanitaria militar y pública. Bien, es la noticia con respecto al conflicto armado que se vive en el estado Apure con grupos irregulares colombianos y del cual aparentemente el gobierno colombiano, las fuerzas del orden público o las fuerzas armadas colombianas no hacen nada del otro lado de la frontera. En más noticias, en este caso de sucesos, recientemente la semana pasada e incluso el día de ayer, fue tendencia en redes sociales los diversos tiroteos y las emboscadas que se han realizado por parte de una banda criminal ubicada en la Cota 905. Con respecto a esta información, dice el titular de Crónicas24blogspot.com, Douglas Rico planteó diálogo con grupos armados de la Cota 905 para que depongan armas. Leo la noticia. Douglas Rico, director del CICPC, aseguró este lunes que buscan conversaciones con bandas criminales que operan en la Cota 905 para que depongan su actitud hostil. Abro comillas. Está en estos momentos un proceso de conversación con esta organización criminal que está ahí instalada para que deponga su actitud y entreguen las armas, dijo en su programa radial CICPC al día, transmitido también por un live en su cuenta de Instagram. Aseguró que tienen identificados a la mayoría de los miembros de la banda de El Coqui, Vampi y Garbis, y dijo que tienen conocimiento de que jóvenes de otros sectores se han ido a la zona para formar parte del grupo criminal. Reiteró que el régimen de Nicolás Maduro considera que el diálogo es
una forma de llegar a los objetivos en sana paz. Nuestro gobierno es un gobierno de paz. El diálogo, las conversaciones, las negociaciones son la mejor manera de conseguir la paz. Lo que debe prevalecer en nuestro país es la paz, enfatizó. Sin embargo, estas declaraciones de la paz parece que solo funcionan con grupos armados, bien porque los cuerpos policiales han sido señalados por atropellos a civiles que no están armados. Entonces, cuando se encuentran con grupos armados, toca el diálogo. Cuando se encuentran con población civil, no son tan pacíficos. Bien, seguimos en más noticias. Vamos ahora con las noticias del diario El Universal. Y en las noticias del diario El Universal, el día de hoy, 27 de abril del año 2021, su principal noticia es: Asamblea Nacional presenta en sesión este martes el listado de elegibles a rectores del CNE. La presentación de dichos aspirantes es en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26, numeral 7 y el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En noticias también de política, el gobierno califica de infame el informe de HRW sobre Apure. 231 connacionales regresan al país desde Perú por el plan Vuelta a la Patria. Bien, la de Willy Colón ni la vamos a leer. En más noticias, continúa la deserción del personal de salud. Sectores de oposición son contradictorios al querer participar en las elecciones. Y en noticias nacionales, transporte interurbano funcionará durante esta semana de flexibilización, a excepción de los estados Táchira y Bolívar. En más noticias internacionales del diario El Universal, habla un poco de la tragedia que ocurre en la India con la tercera ola de casos de COVID-19. La India registró 323.144 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En otras noticias internacionales, Irlanda aprueba vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca para mayores de 50 años. Y más de 27.000 desplazados por violencia en Colombia durante el primer trimestre del año 2021. En materia de sucesos, muere hombre arrollado en la autopista Francisco Fajardo. Encuentran muerto a un joven en la piscina de la Universidad Central de Venezuela y capturan a hombre por la muerte del paisajista estadounidense en el estado Carabobo. En noticias de deportes, Fede Béisbol se suma a tomar parte de la serie virtual olímpica y Aragua encara a La Equidad en Pereira por la pandemia de COVID-19. Muy bien, estas fueron las noticias del diario El Universal. Pasamos ahora a la lectura de las noticias del diario El Carabobeño. Y en informaciones del diario El Carabobeño, desde martes 27 de abril del año 2021, Iglesia San Francisco será desde el domingo el santuario de José Gregorio Hernández. En noticias nacionales, Simonovis a Douglas Rico, con el AMPA no se dialoga. En información del COVID-19, Venezuela reporta 980 nuevos casos por COVID-19 y los fallecidos alcanzan los 2.065. En más noticias nacionales, Venezuela empieza la cuenta regresiva para la beatificación de José Gregorio Hernández. En internacionales, Japón donará equipos para la vacunación en América Latina, el Caribe y África. Bien, en más información nacional, el Colegio Nacional de Periodistas exige liberación de Roland Carreño tras 6 meses de detención arbitraria. Carabobo, entre los 5 estados más caros para alimentarse en Venezuela. Servidor informático de la alcaldía de San Diego dañado por fluctuaciones eléctricas. Una aerolínea de Estados Unidos veta a una senadora por negarse a usar mascarilla. Y alternativa 1, la participación masiva conducirá a la victoria de la oposición. El Carabobeño, en materia de sucesos, dice que fue esclarecido el homicidio del paisajista Christopher Bash. Desarticulada red de trata de personas en Carabobo y Anzoátegui, y atribuyen a narcotraficantes disparos contra un soldado venezolano en Guyana. Bien, estas fueron las noticias o los titulares del diario El Carabobeño. Pasamos ahora a Red Radio BE.
Y las noticias de Red Radio BE tienen que, sin filtro, Erika Farías explicó cómo evitan en Caracas ruleteo de pacientes con COVID-19. En noticias de actualidad, la clave PIT, el nuevo botín de Juan Guaidó. En más noticias, Comando Unificado de la Oposición Culo cambia nombre. Leopoldo patalea y Maduro le gana al bloqueo. En otras noticias, día 407 de pandemia, 980 casos, 18 fallecidos y 91 recuperados. Con información de la India también referente al COVID-19, la pandemia se complica en India. Improvisan crematorios para incinerar víctimas del COVID. Segunda dosis de Sputnik V pudiera aplicarse 3 meses después de la primera inyección. Cruentos combates en Apure dejan varias bajas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos irregulares colombianos. Bien, se mantiene ese foco de violencia en el estado Apure generado desde Colombia y como esos focos están financiados por grupos externos a Venezuela con la complicidad de algunos sectores del país, mi opinión personal es que esos conflictos se van a mantener por un tiempo. Bien, Asamblea Nacional elige con 2/3. Este martes presentarán finalistas para optar a rectores del Consejo Nacional Electoral. Contador mortal 2021. Colombia registra 31 masacres en menos de 5 meses. Hallan cuerpo de joven ahogado en el complejo de piscinas de la Universidad Central de Venezuela. En buenas noticias, en deportes, Yulimar Rojas recibe récord Guinness por el salto más largo del mundo. Ninguna vacuna impide el COVID-19. Presidente condena mercantilización de fármacos y pide cuidados integrales. Maduro explica a dónde irá el nuevo desembolso de la OFAC a Guaidó. Bien, estas fueron las noticias de Red Radio BE. Vamos ahora con el portal ruso de información en español Actualidad RT. Y el portal estatal de noticias ruso en español Russia Today, actualidadrt.com, entre sus titulares dice: ¿qué se sabe de la nueva variante C37 del coronavirus detectada en Perú, Chile y Ecuador? En más noticias, el gobierno de España confirma el asesinato de los 2 periodistas secuestrados en Burkina Faso. En internacionales, barcos iraníes rodearon a 2 naves de la Guardia Costera de Estados Unidos en el Golfo Pérsico a principios de abril. En más noticias, calculan que en las aguas de California podría haber 25.000 barriles llenos de DDT. Servicio antimonopolio ruso multa a Apple con $12 millones por abusar de su posición dominante. En noticias entre Turquía y los Estados Unidos, el presidente turco Erdogan invita a Estados Unidos a mirarse al espejo tras la decisión de Biden de reconocer el genocidio armenio. Así es como la NASA pretende salvar al planeta del impacto de asteroides devastadores. En más noticias, la soprano española Ainhoa Arteta en silla de ruedas por las secuelas del COVID-19. El calentamiento global ha cambiado el eje de la Tierra según estudios. Y cerramos las noticias de Actualidad RT con un objeto desconocido casi choca contra la Crew Dragon de SpaceX con 4 astronautas a bordo. Bien, estos fueron los titulares más importantes del día de hoy, martes 27 de abril del año 2021. Quien habló para ustedes, Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta mañana.